Pulso operativo. Trump activa el escenario post-Maduro. Piratas modernos. La Asamblea Nacional aprueba ley contra el saqueo estadounidense. Estados Unidos golpea de nuevo. Otra narcolancha fue atacada en el Pacífico Oriental. Bienvenidos a esta emisión especial de Noticias Impacto Venezuela. Vamos con la información que marca el pulso actual de nuestro país. Soy Yasmín Velasco y gracias por estar con nosotros. Washington dejó de esperar a que caiga Maduro y empezó a actuar como si ya hubiera ocurrido. Donald Trump habló con petroleras para el día después del chavismo, ordenó quedarse con el crudo venezolano incautado en el mar y remató el mensaje con una amenaza directa al Palacio de Miraflores. Veamos el reporte de Génesis Pérez. Al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelaba que su equipo mantiene conversaciones con grandes petroleras estadounidenses para preparar un escenario de post-Maduro, Washington confirmó que se quedará con al menos 1.9 millones de barriles de crudo venezolano incautados en los recientes operativos marítimos. ¿Se venderá? Quizás se venda, quizás se coloque en la Reserva Estratégica Nacional. En ese marco, la Guardia Costera de Estados Unidos intensificó la persecución de la llamada Flota Oscura venezolana. Durante el fin de semana mantuvo una persecución activa contra el petrolero Vela 1, que operaba bajo falsa bandera y con orden judicial de embargo. El buque, que no llevaba carga pero se dirigía a buscar crudo, huyó hacia el Atlántico sin enarbolar una bandera nacional legítima, lo que otorgó jurisdicción a Estados Unidos para intentar su incautación. Maduro está en una situación en la que cada vez tiene menos recursos para defenderse porque está enfrentando un poder muy superior. A esto se sumó la incursión sobre el petrolero Centuries, de bandera panameña, que transportaba casi 2 millones de barriles de petróleo venezolano. Aunque el buque no figuraba en las listas de sanciones de la OFAC, la Casa Blanca defendió la legalidad de la operación. Según Washington, operaba para traficar petróleo y financiar al régimen de Nicolás Maduro, incluso a través de redes comerciales con base en China. Con la salida marítima casi paralizada, los tanques se llenarían en días, forzando a PDVSA a cerrar pozos, recortar producción y asumir pérdidas clave. Críticas para Venezuela, aunque marginales a nivel global. He can do whatever he wants. I mean, we have a massive armada formed, the biggest we've ever had, and by far the biggest we've ever had in South America. He can do whatever he wants. It's all right. Whatever he wants to do. If he wants to do something, if he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough. La frase, más que retórica, encapsula el momento actual del pulso bilateral. Washington actúa como si la transición venezolana ya estuviera en marcha y utiliza el control del petróleo, la presión naval y la amenaza militar como instrumentos para fijar los límites de cualquier desafío desde Caracas. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó una ley que busca blindar las libertades de navegación y comercio frente a lo que el chavismo denuncia como piratería moderna de Estados Unidos. La medida llega en medio de confiscaciones de crudo, acusaciones internacionales y un escenario donde se intensifica la presión sobre el régimen venezolano. Catherine García nos amplía. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales. En sesión extraordinaria, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que Estados Unidos confisca crudo venezolano bajo la excusa de la lucha antinarcóticos y comparó estas acciones con las prácticas coloniales de Sir Francis Drake. Queremos, frente al pueblo, firmar la correspondencia que enviaremos al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy, en víspera de Navidad, 23 de diciembre, en que hemos aprobado una ley digna, una ley de defensa y cuidado de nuestra patria, la ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales. Frente al pueblo de Venezuela, firmo la misiva correspondiente a los efectos de que el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se sirva promulgar
la correspondiente ley. El líder del chavismo, Nicolás Maduro, felicitó al Parlamento por la aprobación de la ley en primera discusión y aseguró que la medida busca hacer cumplir los convenios internacionales que prohíben el asalto de buques y la piratería. Además, destacó que la iniciativa refuerza la defensa de la soberanía marítima y comercial del país. Quiero felicitar a la Asamblea Nacional. Le envié una ley especial a la Asamblea Nacional para que decretaran la urgencia reglamentaria. Ustedes saben que yo fui diputado, conozco muy bien los mecanismos. Hay un mecanismo que se llama urgencia reglamentaria y uno puede discutir una ley decretada por urgencia reglamentaria con las 2/3 partes en 2 días para hacer cumplir los convenios mundiales que prohíben el asalto de buques, la piratería y todos los delitos contra el comercio internacional. La tensión escaló cuando China acusó a Estados Unidos de una grave violación del derecho internacional tras la interceptación de un petrolero con destino a Pekín frente a las costas venezolanas, mientras Washington justificó la acción alegando que el buque navegaba con bandera falsa y transportaba petróleo sancionado. Pekín denunció el hecho como un ataque ilegal al comercio global. China firmly opposes any illegal unilateral sanction and long-arm jurisdiction that has no basis in international law and has not been mandated by UNGA, and oppose the so-called unilateral sanction. En medio de este escenario, Petróleos de Venezuela anunció un incremento del 22% en los niveles de refinación, garantizando el suministro de combustible para la industria y la vida cotidiana. Su presidente, Héctor Obregón Pérez, informó que se alcanzó la meta de producción de 1.200.000 barriles de crudo y se firmaron 22 contratos de participación productiva con otros 3 en negociación. Y en conjunto, el oficialismo aseguró que incluso los acuerdos con Chevron se cumplirán. Mientras crece la presión internacional sobre la administración chavista, España, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos elevan el tono por la situación de detenidos vinculados a Venezuela, entre promesas diplomáticas, decisiones judiciales y denuncias de presos políticos extranjeros. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió con los familiares de ciudadanos españoles detenidos en Venezuela a trabajar por su liberación y repatriación. Entre los casos abordados figuran los de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, detenidos tras la llegada a Madrid del líder de la oposición, Edmundo González, así como el del periodista Miguel Moreno da Pena, arrestado en julio bajo acusaciones calificadas como sospechosas por Caracas. Forman parte precisamente de un proceso que el mismo gobierno venezolano, quienes hoy controlan el poder en Venezuela, han provocado. Y lo han provocado con una intención clara y objetiva, que es lograr el reconocimiento de un sector de la comunidad internacional por parte de otros gobiernos que han tenido quizás una postura ecléctica o han tenido una postura en contra del gobierno venezolano, no lo reconocen, y al iniciar estos procesos de diálogo, estos procesos de negociación, se estaría dando una especie de reconocimiento tácito, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que le va a pedir el gobierno venezolano a este gobierno? Bueno, que lo reconozca como una autoridad legítima. En paralelo, un juez federal de Estados Unidos ordenó al gobierno de Donald Trump garantizar el debido proceso a inmigrantes venezolanos enviados a la cárcel de Secot de El Salvador, calificando su expulsión como una violación clara de derechos fundamentales. Lo que evidencia es precisamente, primero, que el gobierno de Trump es un gobierno que ha trastocado principios del derecho constitucional de los Estados Unidos y del derecho internacional de los derechos humanos. La decisión de este juez lo que hace es ratificar, robustecer, fortificar el Estado de Derecho que está siendo deteriorado en este momento en Estados Unidos. En primer lugar, porque el debido proceso es un derecho constitucional que tienen todas las personas ciudadanas y no ciudadanas que habitan aquí en Estados Unidos. Y el debido proceso implica que las personas tengan la oportunidad de poder presentar sus casos ante un juez para que este juez pueda observar sus casos y, por lo tanto, tomar una decisión sobre la base del derecho. There are 902 political prisoners in Venezuela. 782 are men and 120 are women. 728 are civilians and 174 are military personnel. 898 are adults and 4 are adolescents. On top of that, the whereabouts of 62 people remain unknown,
and 86 detainees are foreign nationals. Foro Penal alertó que en Venezuela permanecen al menos 86 presos políticos de nacionalidad extranjera, según su balance más reciente para el 15 de diciembre del 2025, reforzando las denuncias de detenciones arbitrarias como herramienta de presión política. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Continuamos con información de última hora. No se despeguen de nuestra pantalla. Alertamos al mundo. Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos. Los Estados Unidos, que fue un país indispensable en la construcción de las Naciones Unidas y en la redacción de su Carta Fundacional, hoy se ha convertido en un actor que propone imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano, aún a costa de la destrucción de las Naciones Unidas. Hemos solicitado esta reunión conscientes de que el gobierno de Estados Unidos no permitirá a este órgano aprobar una decisión que ponga freno a su plan siniestro. El mundo debe saber que el pasado mes de noviembre el gobierno de Estados Unidos fue el único que impidió un acuerdo de este Consejo de Seguridad para condenar ataques contra civiles en alta mar, así como para llamar a la distensión, el diálogo y la diplomacia. El gobierno de Estados Unidos impide que el Consejo de Seguridad cumpla su mandato. Si en 1945 ese país fue una fuerza al servicio del bien, hoy se ha transformado en un Estado que amenaza el multilateralismo y el derecho internacional. El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual gobierno de los Estados Unidos. Que quede claro de una vez por todas, no existe una guerra en el Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional, por lo cual es absurdo que el gobierno de los Estados Unidos pretenda justificar sus acciones aplicando las normas del derecho de guerra. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, lanzó una nueva advertencia a Trinidad y Tobago, luego que este país levantara la voz a favor de las acciones de Estados Unidos en el Caribe y denunció que la isla estaría siendo empleada en operaciones en contra de Venezuela y reiteró que el gobierno actuará para prevenir cualquier agresión. Veamos. El Caribe, que durante décadas fue zona de calma diplomática, entra en un terreno peligroso. Una advertencia directa del régimen venezolano. El segundo choque entre Diosdado Cabello y las autoridades de Trinidad y Tobago colocan a esa nación en el centro de un escenario que ya no es solo político, sino militar. Están usando a Trinidad contra Venezuela, utilizando territorio de Trinidad contra Venezuela. Ese pueblo no está de acuerdo con eso. No está de acuerdo. Nosotros hemos vivido siempre en paz. Venezuela no pelea con nadie. Cuando un gobierno o un régimen habla de responder de forma bélica, el lenguaje deja de ser retórico y el riesgo se vuelve real. Si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder. No nos queda de otra para evitar que nos ataquen. Siempre para evitar que nos ataquen. El CARICOM llamó a evitar cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad de las naciones. Sin embargo, esto no disipa el temor de una crisis mayor. Vientos geopolíticos adversos sin precedentes amenazaron los ingresos de exportación, la paz y la soberanía regional. Ante este y otros desafíos, la resiliencia de la comunidad debe brillar. Trinidad y Tobago está a menos de 15 kilómetros de Venezuela y el despliegue militar estadounidense a solo 2 kilómetros de la frontera extraterritorial del país. 2025 cierra con el Caribe atravesado por una tensión, ya no política, sino militar, que no se veía en varias décadas. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El ritmo mundial acelera el pulso de las noticias en esta temporada de celebraciones. Los portales más influyentes ya definen la conversación global. Iniciamos con Impacto Venezuela. Nuevo ataque a narcolancha en el Pacífico Oriental
causa un muerto. La Armada de Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico Oriental, acción que dejó un muerto. El Comando Sur señaló que la operación, ejecutada el 22 de diciembre bajo la Fuerza de Tarea Southern Spirit, se realizó en aguas internacionales contra una embarcación de bajo perfil vinculada a organizaciones terroristas designadas. La inteligencia militar confirmó que la nave transitaba por rutas conocidas de narcotráfico. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Desde el 2 de septiembre, Washington ha llevado a cabo más de 30 ataques militares en el Caribe y el Pacífico, con un saldo que supera las 100 víctimas. Estas operaciones forman parte de la estrategia de seguridad regional impulsada por el Departamento de Defensa. Drones ucranianos atacaron planta petroquímica en la región rusa de Stavropol. La guerra en Ucrania se intensificó con ataques simultáneos en ambos frentes. En Rusia, drones ucranianos impactaron una planta petroquímica en Stavropol, provocando incendios sin dejar víctimas, mientras las defensas antiaéreas reportaron el derribo de 29 aparatos en varias regiones, incluida Crimea. Por su parte, Moscú lanzó un ataque masivo con más de 650 drones y una treintena de misiles contra la infraestructura energética ucraniana, obligando a las centrales nucleares a reducir su potencia y generando cortes de emergencia en varias zonas. El gobierno de Kiev denunció que estas acciones constituyen una grave violación de la seguridad nuclear internacional. Las ofensivas reflejan la escalada del conflicto con Ucrania, golpeando instalaciones estratégicas en territorio ruso, y Rusia intensificando la presión sobre el sistema energético y civil ucraniano. Víctimas de Epstein critican la publicación parcial y lenta de archivos del caso en Estados Unidos. La publicación de archivos sobre el caso Epstein en Estados Unidos generó críticas de víctimas y nuevas revelaciones sobre vínculos con figuras públicas. Organizaciones de afectados denunciaron que el Departamento de Justicia divulgó solo una fracción de los documentos, muchos con tachaduras, lo que consideran una violación de la ley que obliga a su difusión completa. Entre los registros aparece que el presidente Donald Trump voló al menos 8 veces en el jet privado de Epstein en la década de 1990, incluso en un viaje acompañado únicamente por el magnate y una joven de 20 años. Los documentos también mencionan fiestas en propiedades de ambos y una citación judicial enviada en 2021 a Mar-a-Lago en el marco del caso contra Ghislaine Maxwell. La oposición demócrata acusa al gobierno de encubrimiento para proteger a Trump, mientras el mandatario niega amistad con Epstein y asegura que la divulgación busca desviar la atención de los logros republicanos. Finalizamos esta edición de Impacto Venezuela, pero el seguimiento a los hechos más relevantes continúa en nuestras plataformas digitales www.impactovenezuela.com y en las redes sociales @ImpactoV. Soy Yasmín Velasco. Hasta mañana.